Ahora sí, vamos a hablar directamente de John Locke, 1632-1704. Y bueno, Hobbes fue el primer gran contractualista, Locke fue el segundo gran contractualista y su principal contribución, sus principales contribuciones de este filósofo lo llevaron a ser considerado el fundador del empirismo moderno y el primer gran teórico del liberalismo. Por eso siempre cito a un sacerdote argentino que afirmó públicamente en una misa celebrada en octubre de 1987, cito al sacerdote, al presidente hay que respetarlo porque toda autoridad proviene de Dios y no del pueblo como dicen algunos. Esto se dijo en 1987. Es evidente que este cura no compartía las ideas de John Locke, del liberalismo y de la democracia contemporánea. John Locke se hizo famoso en su época porque fue un gran filósofo sistematizador del empirismo que sostenía que un niño es cera que se forma y moldea como uno quiera. Es una tabula rasa, ya que no hay nada en el entendimiento que previamente no haya estado en los sentidos. Y en esto se contrapone a todas las doctrinas racionalistas, especialmente a la doctrina cartesiana de las ideas innatas. La mente del hombre cuando nace es como un papel en blanco, sin idea de Dios ni de ninguna otra cosa. La base del conocimiento son las ideas simples, que proceden de la experiencia sensible, mientras que las ideas complejas no son más que fusiones y combinaciones de las anteriores. Rechazó todos los puntos de vista metafísicos, afirmando que nada podemos saber con certeza acerca de la naturaleza esencial de las cosas ni de la finalidad del universo. Como pensador político se lo aprecia como el padre del liberalismo porque sostenía que todo gobierno surge de un pacto o contrato revocable entre individuos con el fin de proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas, teniendo los signatarios el derecho a retirar su confianza al gobernante y revelar cuando éste no cumple con su función. Este va a ser el tema principal de nuestra clase. El trabajo más importante sobre este tema son los dos tratados sobre el gobierno civil, que originalmente, bueno, hay discusiones sobre cuándo empezó a escribirlas y sus modificaciones, y Locke declara abiertamente que su obra era para justificar la Revolución Gloriosa de 1688, como continuación de la lucha de 1640 a 1660, y para consolidar el trono de nuestro gran restaurador, nuestro actual rey Guillermo. Por lo general no se suele publicar el primer tratado, que es bastante largo, solamente se suele publicar solamente el segundo tratado, tratado o ensayo, depende de las traducciones. En el primer tratado critica puntualmente los argumentos de una exitosa obra de Sir Robert Filmer, que se llama Patriarca o el poder natural de los reyes, publicado en 1680 por los Tories para defender su postura. Filmer era el portavoz de quienes apoyaban el absolutismo real y la justificación del poder absoluto, mucho más que Hobbes, autor rechazado y poco importante entre los monárquicos porque negaba el origen divino del poder. Bueno, el pobre Hobbes no lo querían los monárquicos, por lo que dije, pero tampoco lo querían los parlamentarios porque estaba en favor de un poder absoluto. Filmer afirmaba que Adán, por la autoridad que Dios le confirió, era dueño de todo el mundo y monarca de todos sus descendientes, siendo el poder de los reyes y padres idéntico e ilimitado. Los monarcas debían ser vistos como sustitutos de Adán y padres de sus pueblos. Y el sometimiento de los hijos a los padres era el modelo de toda organización social, conforme a la ley divina y natural, y el poder monárquico absoluto de Adán fue transmitido a su hijo mayor y sucesivamente a los varones mayores entre sus descendientes. Esto es criticado por John Locke, que incluso hay párrafos en donde se va a burlar de las afirmaciones de Filmer, y al final de este primer tratado, Locke se interroga acerca de el gran problema que en todas las épocas ha agitado a la humanidad. ¿Quién debe ejercer el poder? El argumento de Locke en contra de Filmer apunta fundamentalmente a no considerar el Estado como creación de Dios, sino como una unión política consensuada y realizada a partir de hombres libres e iguales.
Este primer tratado es largo, pero es muy efectivo en los argumentos basados en la razón y el sentido común, más que en la teología o en la tradición. Después de terminar con este preparatorio trabajo de demolición, Locke comienza con la reconstrucción de su propia doctrina política. Su intención originaria era responder a la pregunta: ¿a quién debemos obedecer y por qué? Pero en el Locke del primer tratado todavía no encontramos los principios fundamentales del liberalismo. Hay que leer el segundo tratado para encontrar al padre de la teoría liberal. Entonces, el primer tratado demostró que ni Adán ni sus herederos tenían dominio alguno sobre el mundo, como pretendía la doctrina de Fichte. Y el segundo tratado, como lo indica el subtítulo, es acerca de el verdadero origen, extensión y fin del gobierno civil. Y está considerado como una respuesta a las posturas absolutistas de Hobbes y los monárquicos. Aunque bueno, entre el pensamiento de Hobbes y el de Locke hay varias similitudes que podemos sintetizarlos en los siguientes puntos. Concepción individualista del hombre. Recordemos que la concepción individualista es un producto de la modernidad y está íntimamente ligada a la ideología del liberalismo y al desarrollo y el capitalismo. En ambos hay similitud en cuanto a la ley natural es ley de autoconservación. En ambos la realización de un pacto o contrato para salir del estado de naturaleza. Y en ambos hay una sociedad política como remedio a los males y problemas en el estado de naturaleza. Las diferencias son mayores y están relacionadas con sus perspectivas acerca de la condición humana, muy pesimista uno y más optimista el otro, un estado de naturaleza violento en uno y pacífico en otro, un contrato en Hobbes y quizás, vamos a ver esto, dos en Locke, un gobierno absoluto o en contraposición de un gobierno restringido, la propiedad y otros elementos discutibles, todos ellos que van a surgir de la lectura de los textos. Ley natural. La doctrina de los derechos naturales fue una de las más influyentes de la época. Consideraba John Locke que la ley natural está inscripta en el corazón de los hombres y que obliga a todos antes que cualquier ley positiva, aunque existan hombres que no quieran seguirlas, y consiste en ciertas reglas de la naturaleza que gobiernan la conducta humana y que pueden ser descubiertas con el uso de la razón. Todos los individuos tienen una racionalidad implantada por el mismo Dios, por el cual pueden discernir entre el bien y el mal, y cuyo primer y más fuerte deseo es el de la autopreservación, y el de preservar la humanidad de dañar al otro, porque la vida, la libertad y los bienes son propiedad de toda persona, en tanto son sus derechos irrenunciables. Este segundo tratado es un texto clásico sobre la ley natural, pero bueno, no voy a entrar en detalle, pero hay una contradicción en este segundo tratado con el ensayo sobre el entendimiento humano, publicado el mismo año que el segundo tratado, porque bueno, recordemos que él decía que no tenemos nada dentro, todo lo que conocemos es gracias a lo que percibimos por los sentidos. El empirismo de Locke niega la existencia de ideas innatas, pero en la obra política deja de lado esta creencia y asume la existencia de derechos naturales innatos que provienen de la ley natural impresas en el corazón de los hombres. Entonces hay acá, véanlo, un conflicto entre los supuestos fundamentales de su teoría del conocimiento, el empirismo y sus premisas políticas. El segundo tratado entonces empieza con la gran pregunta de la filosofía política: ¿qué es el poder? Y Locke afirma que es un derecho a dictar leyes encaminadas a regular y preservar la propiedad. Ojo, propiedad acá quiere decir, tiene dos sentidos. En sentido amplio, propiedad es vida, libertad y bienes. Y en el sentido restringido, propiedad son solamente los bienes. Acá dice encaminadas a regular y preservar la propiedad, entendiendo vida, libertad y bienes. Así como el emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de tales leyes y en la defensa de la República de cualquier ofensa que pueda venir del exterior. Y todo ello teniendo como único fin la consecución del bien público. Pero antes de entrar en esta cuestión, lo considera imprescindible analizar el estado de los hombres en la naturaleza. La definición de Locke sobre el estado de naturaleza es hombres reunidos según les dicta su razón, sin que nadie
sea superior a ellos sobre la tierra y con autoridad para juzgarse los unos a otros. A diferencia de Hobbes, el estado de naturaleza está regulado por la razón y es posible, y el hombre vive en sociedad, pero carece de ese poder decisivo al que apelar en el estado de naturaleza. Lo que caracteriza a los hombres en el estado de naturaleza es la ausencia de un juez común. Y los seres creados por Dios viven en un estado de perfecta libertad natural e igualdad, sin subordinación ni sujeción alguna, y sin verse sometido a la voluntad o autoridad de ningún hombre, no siguiendo otra regla que la que le dicta la propia ley natural. Perdón. Tengan en cuenta que este principio de que los hombres son libres e iguales es fundacional de la filosofía política moderna. Y en su época era subversivo. Los hombres no nacían libres, dependían del poder de un rey y no nacían iguales. Había nobles y había gente que no era noble. Entonces este principio de libertad e igualdad, repito, es fundacional en la filosofía política moderna. Los hombres no nacen sujetos a ningún poder. Ahora, el que se trate de un estado de libertad no implica que sea un estado de absoluta licencia. No consiste en que cada uno pueda hacer lo que le venga en gana, porque el hombre tiene una ley natural que lo gobierna y obliga a todos. La libertad es poder disponer y ordenar según le plazca su persona, acciones, posesiones, etc. Además, nadie puede verse sometido a la voluntad arbitraria de otro. La ley natural nos enseña que al ser iguales e independientes, nadie puede perjudicar a otro en su vida, libertad, salud o posesión. En el estado de naturaleza, un hombre tiene derecho a juzgar y castigar a quien no respeta la ley natural, convirtiéndose el transgresor en un peligro para la humanidad, y cualquier hombre tiene el derecho de castigar al culpable. Locke le va a presentar una enorme atención al tema de la propiedad y va a elaborar su célebre teoría para explicar el origen y el valor. Es indudablemente una apología de la moral burguesa y capitalista, influyendo en teóricos posteriores como Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Propiedad para Locke es un término polisémico. Repito, en un caso puede ser vida, libertad y hacienda, y en un sentido más restringido, los bienes, el derecho a heredar y la capacidad de acumular riqueza. Recordemos, ya lo dijimos en la clase anterior, de acuerdo a las leyes inglesas de la época, los hombres condenados por un delito debían entregar sus propiedades a la corona y muchas familias adineradas se arruinaron debido a la condena de alguno de sus miembros. Y para sustraer a los gobernantes de cualquier intromisión en la propiedad privada, Locke afirmaba que ésta precede al establecimiento de la sociedad política o gobierno, y su empeño estuvo puesto en demostrar que los hombres pueden convertirse en propietarios sin necesidad de un pacto explícito de cuantos comparten dicha posesión. Así, la propiedad privada existe en el estado de naturaleza, antes de la organización de la sociedad, y ningún poder supremo puede arrebatar a ningún hombre parte alguna de su propiedad sin su propio consentimiento. Originariamente todo era común, porque Dios le entregó al género humano la naturaleza como su propiedad para que fuera compartida por todos, y para poder cumplir con la ley natural de autopreservación. Pero aunque todo pertenezca a los hombres en común, cada hombre es propietario de su propia persona y del trabajo de su cuerpo y la labor de sus manos. Y si toma algo y lo cambia del estado en que lo dejó la naturaleza, mezcló su trabajo con la naturaleza y le añadió algo que le pertenece, lo cual lo convierte en propiedad suya, excluyendo el derecho común de los demás hombres, siempre que de esa cosa quede una cantidad suficiente y de la misma calidad para que la compartan los demás. En otras palabras, el único título para poseer algo es el trabajo, ya que aquello que inicia la propiedad es precisamente el acto de sacar algo del estado en que la naturaleza lo dejó. Nadie va a dudar, porque la naturaleza es como un plato servido para todos, y lo que yo me sirvo a mí mismo es mío y me pertenece. El agua que emana de la fuente es de todos, sin embargo, nadie dudará de que el agua que está en la jarra es de aquel que se molestó en llenarla.
Entonces, el nuevo producto, resultado de la creatividad humana aplicado a los recursos naturales, se transforma en parte del productor y le pertenece, naciendo así el derecho a la propiedad y convirtiendo al hombre en equivalente a propietario. El trabajo da el derecho natural a cualquier hombre de lo que se ha apropiado y le imprime un sello personal que lo hace propio. Existe una fusión entre el sujeto trabajador y el objeto trabajado, al cual modifica y a lo que se encuentra unido. Aquí la propiedad todavía no es ilimitada porque cada hombre puede poseer legítimamente todo lo que pueda abarcar con su trabajo, ya que la misma ley natural que nos otorga la propiedad es la que le pone límites a la misma. Me puedo aprovechar de todo antes que se malogre, o sea, no voy a llenar una habitación de pescados porque se van a malograr. Y Locke es muy claro y tajante, la medida de su propiedad vendrá fijada por la cantidad de tierra que un hombre labre, siembre, cuide y cultive. Locke creía que el valor de cualquier objeto estaba dado y determinado, a grandes rasgos, por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Por eso afirmaba que de hecho es el trabajo el que añade la diferencia de valor sobre cada cosa. ¿Qué vale más? ¿1000 acres de tierra salvaje y abandonada en América o un acre de tierra cultivada en Devonshire? Obviamente un acre de tierra cultivada. En síntesis, entonces, es el trabajo el que aporta la mayor parte de su valor a las cosas. El derecho de propiedad tiene para Locke un carácter absoluto y es irrenunciable. Existe en el estado de naturaleza y una vez constituida la sociedad civil y la sociedad política, el fin de esta será la preservación de la propiedad. Un sargento puede obligar a un soldado a marchar a la boca del cañón y un general puede condenarlo a muerte, pero ninguno de ellos puede disponer de su hacienda, arrebatarle parte de sus bienes o quitarle un solo penique de su bolsillo. Locke va a proclamar también un derecho natural a la herencia. Bueno, si tengo derecho a la herencia, puedo tener derecho a tierras que nunca ni siquiera he visto, no solo que no las he trabajado, sino que son bienes que nunca he comprado y la sociedad política está obligada a proteger mi derecho sobre el trabajo de otros. Y uno de los presupuestos de John Locke es que siempre habrá bastante territorio para todos, como en América. Bueno, las tierras en Inglaterra ya están todas repartidas. ¿Quieres tierras? Pues ve a América, ahí hay mucha tierra para cualquiera que quiera trabajar. Ahora, el problema es no solamente la herencia, sino que va a haber una invención del dinero que va a permitir la acumulación ilimitada, no solamente de tierra, sino de propiedad, y esto se va a concentrar en pocas manos. Como vimos, la limitación a la propiedad en el estado de naturaleza proviene de que la mayor parte de las cosas, por lo general, son de corta duración y se pudren rápidamente. Ahora, gracias a la invención del dinero, el hombre puede producir más de lo necesario y aumentar la producción y las posesiones y dar un incentivo para producir excedentes y utilizar algo duradero que los hombres pueden guardar sin que se pudriera y que se puede utilizar por consenso mutuo en los trueques. La invención del dinero, incluso antes de que la densidad de la propiedad de la población haya llevado inevitablemente a la desaparición de la propiedad común de la tierra, es una posibilidad pactada anterior a la constitución de la sociedad civil y política de acumular riquezas y propiedades más allá de las necesidades del individuo y su familia. Y la consecuencia de ello es la extensión de la posesión de la tierra y el crecimiento de la sociedad comercial. Esto va a producir desigualdades en la propiedad, lo cual va a originar conflictos en torno a ella y va a terminar con la idílica existencia del estado de naturaleza. Conflictos que solamente pueden ser resueltos con la constitución de leyes positivas en la sociedad civil o comunidad política. Entonces, la acumulación ilimitada de propiedad privada se debe a la existencia del dinero, eliminando los límites anteriores impuestos por la ley natural. Y esta desigualdad, esta justificación está dada por el trabajo, ya que hay un consenso tácito, un voluntario, de que un hombre puede llegar a poseer más tierra de la que puede llegar a hacer uso. Entonces, en el estado de naturaleza podemos hacer una periodización
en la cual hay una sociedad y reina la ley natural. En un primer momento, la propiedad está limitada por el trabajo y la vida es agradable y pacífica. El hombre natural de Locke no es un salvaje jovesiano, es un gentleman de la Inglaterra rural, un virtuoso anarquista racional, poseedor de propiedades que respeta las propiedades ajenas y vive en paz y prosperidad. Este idílico panorama se va a convertir, y ahí hablamos de una segunda fase en el estado de naturaleza, que surge con la aparición del dinero, y en donde se da la posibilidad de acumulación ilimitada y la desigualdad en cuanto a las posesiones. La invención del dinero altera la vida de los hombres, surgiendo algunos irracionales que atentan contra la propiedad de los laboriosos y sensatos que evitan buscar el estado de guerra. Entonces, este idílico panorama original se va a convertir en un estado de guerra por dos fuentes de discordia. La primera es que algunos irracionales tratan de aprovecharse de otros porque los hombres no son perfectos. Y la segunda, que los conflictos entre dos o más personas en donde no hay una tercera parte, un juez o un árbitro, por el cual vencerá el más fuerte y no el más justo. La sociedad humana se multiplica y se hace más compleja, surgiendo cada vez más riesgos de conflicto. En síntesis, para Locke el estado de naturaleza es hipotéticamente placentero y pacífico, no es necesariamente un estado de guerra de todos contra todos, es un estado prepolítico, pero no presocial. Y el hombre vive guiado por una ley natural a través de su razón. Esto implica que los hombres podrían vivir vidas ordenadas y morales antes de establecer la sociedad política y además podrían disfrutar de sus propiedades siempre y cuando dejaran suficiente para satisfacer las necesidades de otros. El problema son los irracionales, o podríamos decir, entre comillas, pobres. Y el problema es que una vez que comienza el estado de guerra, este no cesa, y la pretendida armonía en el estado de naturaleza ya no existe, y es lo que hace necesario que los hombres se constituyan en sociedad civil para evitarlo. Y esta es una de las grandes razones que mueven a los hombres a reunirse en sociedad y salir del estado de naturaleza. Pues allí donde existe una autoridad, un poder terrenal al que apelar para obtener la oportuna reparación, desaparece el estado de guerra. Entonces existen algunos hombres, desgraciadamente, que no están guiados por la razón y pretenden despojar a otros de sus propiedades, transgrediendo la ley natural y actuando como seres irracionales. Locke no explica de dónde surgen estos hombres, ni cuándo, ni por qué. El estado de naturaleza degenera en un estado de guerra cuando estos atentan contra la propiedad de otros. Para salir de este estado de naturaleza similar al estado de guerra, los individuos realizan un pacto o contrato por el cual se constituye la sociedad civil y la sociedad política. Tengan en cuenta en la lectura del segundo tratado que a veces Locke confunde sociedad civil o sociedad política, pero en la segunda mitad de su obra va a haber una clara distinción entre ambos. Entonces, los hombres laboriosos y razonables se ven en la necesidad de hacer un contrato para garantizar la vida, la libertad y la propiedad por la inseguridad existente en este estado de naturaleza. John Locke también había escrito una carta sobre la tolerancia, en donde hace una interesante descripción de las razones del pasaje del estado de naturaleza y la sociedad civil a la sociedad civil y política. Cito Carta sobre la tolerancia. Siendo la depravación de la humanidad tal que los hombres prefieren robar los frutos de los labores de los demás a tomarse el trabajo de proveerse por sí mismos, la necesidad de preservar a los hombres los induce a entrar en sociedad unos con otros a fin de asegurarse sus propiedades. Bien, esto sigue vigente hoy en día, los pobres no les gusta trabajar, son irracionales y para ello es que necesitamos al Estado. Entonces vean ustedes en el segundo tratado en qué consiste la sociedad civil y en qué consiste la sociedad política. Y además simplemente quiero agregar que el gobierno va a estar, la sociedad política estrictamente limitada y cumple con una función.
proteger a la comunidad sin interferir en la vida de los individuos. Es un árbitro pasivo que permite que cada uno busque sus propios intereses y solo interviene cuando hay disputas. Su poder surge y depende del contrato que hicieron los individuos obviamente racionales y laboriosos, ¿quiénes son? Los propietarios. Estos son los que hacen el contrato para conformar la sociedad civil y política. También en John Locke hay un derecho a la resistencia si te invaden tu vida, tu libertad y tu propiedad, y justamente la revolución estadounidense fue porque Inglaterra, el rey, quería cobrarles impuestos, o sea, se metía en su propiedad. Los revolucionarios estadounidenses utilizaron entonces la doctrina de John Locke para justificar esta resistencia y esta revolución. Influencias. A ver, en la historia de la filosofía, Locke es fundador del empirismo moderno y su representante más ilustre en la edad moderna fue desarrollado posteriormente por Berkeley Hume, quien bosqueja las líneas básicas del positivismo contemporáneo. El ensayo sobre el entendimiento humano fue uno de los textos fundamentales de la Ilustración europea y es una de las obras filosóficas más célebres y leídas en toda la historia del pensamiento. Su prestigio en la filosofía occidental es perdurable e inconmensurable. Y en la obra política ha tenido también considerable influencia en la intelectualidad europea. Ya dijimos en la Revolución estadounidense y la francesa, en Voltaire, en Montesquieu, y tuvo una especial repercusión en Estados Unidos, especialmente en el siglo XIX. Y fíjense lo que dice un politólogo estadounidense sobre John Locke. Locke es nuestro filósofo político porque podemos reconocer en su obra nuestra separación de poderes, nuestra creencia en el gobierno representativo, nuestra hostilidad a toda forma de tiranía, nuestra insistencia en el Estado de Derecho, nuestra fe en la tolerancia, nuestra demanda por un gobierno limitado. Sigue este politólogo estadounidense, dice, incluso quien nunca leyó a Locke, escuchó que todos los hombres son creados iguales, que poseen ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la prosecución de la felicidad, y que para asegurar estos derechos se instituyen los gobiernos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consenso de los gobernados, y que cuando cualquier forma de gobierno destruye estos fines, existe el derecho del pueblo de alterarlo o abolirlo. Locke, entonces, para terminar, inaugura el liberalismo, definiendo sus contornos esenciales hasta el presente y exponiendo la mayoría de los temas tratados posteriormente: derechos naturales, humanos, libertades individuales y civiles, gobierno representativo, mínimo y constitucional, separación de poderes, ejecutivo subordinado al legislativo, santidad de la propiedad, laicismo y tolerancia religiosa. Pese a las contradicciones, ambigüedades y puntos oscuros en su obra, su pensamiento político sigue siendo una de las bases fundamentales del Estado liberal democrático contemporáneo. Entonces hemos visto, los liberales conservadores invocan el principio del libre mercado, siguiendo la teoría de Adam Smith y del laissez-faire, y son hostiles al Estado, considerando la familia y el mercado como las instituciones claves que cementan la sociedad. Y esto ha dado lugar en el siglo XX a lo que llamamos el neoliberalismo, principalmente a través de las teorías de von Mises, Friedrich von Hayek y otros autores que tuvieron su gran popularidad, especialmente en la década del 80 en Europa y en Estados Unidos, y en la década del 90 en la Argentina, que el Estado debía reducirse al mínimo. Hay otros liberales, en cambio, que están más a la izquierda del espectro político, que piensan que el derecho a la vida y la prosecución de la felicidad implica el derecho al divorcio, al aborto y además no solo el derecho a una educación universal, sino también gratuita y también protección a la salud y un generoso Estado benefactor que haga posible la justicia distributiva. Recordemos, para terminar, que un autodenominado liberal, un conocido periodista argentino,
confesaba estar más preocupado durante la dictadura militar de 1976-83 por la flotación del dólar en los mercados que por la flotación de cadáveres de presuntos subversivos en el Río de la Plata arrojados desde aviones militares. Seguramente John Locke se retorcía en su tumba al escuchar este tipo de comentarios. Fin.